Muy buenas tardes, ingeniero Nelson. Mi nombre es Alejandro Cisneros y me encuentro realizando la tarea PEA de software aplicado a la electricidad. De modo que me encuentro en el paralelo P2MD. El día de hoy voy a hablar acerca de los HMI. ¿Qué son los HMI? Voy a dar la definición acerca de los HMI según la investigación realizada. ¿Qué es un HMI? Un sistema HMI es un panel visual capaz de ofrecer información en tiempo real sobre los distintos procesos que se ejecutan en una planta industrial. Estos dispositivos buscan la comunicación entre las máquinas industriales y los humanos en quienes las operamos. HMI se define con la abreviatura en inglés de Human Machine Interface, o en español interfaz humano-máquina. Entonces, esto nos quiere decir que el HMI es un software dedicado a brindarnos datos, brindarnos información a nosotros como operadores, en el cual nos estaría ahorrando ya el tiempo de nosotros hacer una revisión visual personalmente, en el cual estos HMI vienen implementados o se puede implementar en pantallas, en el cual pues nos brindan información acerca de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en una industria podríamos recopilar información acerca de, por ejemplo, de temperatura, de velocidad, de cantidad, de pérdidas, de diferentes datos que nosotros requeramos detallar. Entonces esto nos basa en saber programar y entonces detallar el objetivo que nosotros queramos saber. Entonces, en pocas palabras, este HMI es un software en el cual pues a nosotros nos facilita en la recopilación de datos, ya que este nos da todo resumido, en el cual nosotros podemos ver de una forma más fácil la aplicación de las pantallas HMI en las industrias. Como les mencioné anteriormente, en un entorno industrial una HMI puede tener distintas formas. Puede ser una pantalla independiente, un panel acoplado a otro equipo o una tablet. De igual aspecto, de uso principal es permitir a los usuarios visualizar datos operativos y controlar las máquinas, en cuales los operarios pueden usar una HMI para diferentes trabajos, como por ejemplo en citas transportadoras están encendidas, o ajustar la temperatura de un depósito de agua industrial, en el cual según mediante este sistema nosotros podemos controlar también, ya que ahora en la actualidad casi todo es la mayoría electrónico y casi podemos controlar desde las pantallas que son las HMI, o también desde nuestros teléfonos también, que igual están internamente acoplados a diferentes funcionalidades que nosotros necesitemos según el área que nosotros vamos a trabajar. Entonces, estas de las aplicaciones, como mencionamos, se puede aplicar las HMI en las pantallas, ya sean las tablets, ya sean en pantallas fijas también, como hemos visto en las empresas, en el cual las HMI nos recopilan datos de todos los procesos y funcionalidades, fallas también que existen en una maquinaria o en un motor, algo. Entonces, obviamente internamente están sus respectivos sensores, en el cual pues lee las HMI y entonces nos detalla de una forma más clara hacia las pantallas. Por eso se denominan pantallas HMI. Los procesos que controlan su funcionamiento. La función de los HMI consiste en mostrar información operativa en tiempo real, casi en tiempo real. Proporcionan gráficos de procesos visuales que aportan significado y contexto al estado del motor o de la válvula, de niveles de depósitos y otros parámetros de proceso. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, pues los HMI brindan diferentes informaciones, diferentes datos de lo que nosotros queramos poner, en el cual pues podemos ver el estado del motor, de válvulas, de nivel de agua, nivel de gasolina, nivel de todo lo líquido que nosotros queramos saber, o el estado de válvulas de motores, o el estado de procesadores.
Entonces este sistema HMI es en el cual nos brinda la información en el cual cómo se encuentra diferente objetivo que nosotros tengamos como prioridad para nosotros revisar, en el cual nos estaría ahorrando el tiempo. Es básicamente un control un poco más acelerado, en el cual ya no tenemos la necesidad como operadores ir personalmente y revisar manualmente en diferentes áreas. Las características de los HMI son las siglas de Human Machine Interface. Esas son las siglas, como mencioné anteriormente, y se refieren a un panel que permite a un usuario comunicarse con una máquina, software o sistema. Técnicamente se puede referir a cualquier pantalla que se use para interactuar con un equipo que se utiliza normalmente para entornos industriales. Entonces las características de este elemento, en el cual pues son pantallas que tienen botones, teclados, ya sean táctiles o sean análogos, en el cual debemos pulsar un poco entonces para el maniobro de la información que se encuentra internamente, en el cual podemos decir que las características también son que nos muestran gráficos, nos muestran detalles muy claros, en el cual pues podemos ver diagramas en tabla de barras, porcentajes, en el cual la función HMI nos acerca un 87% de probabilidad exacta, en el cual nos da la información de todos estos tipos de sistemas que tenemos en las industrias, de todos los trabajos, los motores de trabajo que tenemos ahí en diferentes cosas también, no solamente en industrias. Las experiencias de operaciones de HMI, pues la verdad yo de mi parte como de mi persona, entonces no he tenido mucha experiencia, podemos decir, en los HMI, en el cual pues sí he visto el uso de HMI, la integración de este sistema en los cajeros, en el cual podemos ver una pantalla también, que es una pantalla HMI, en el cual nosotros maniobramos para nosotros retirar el dinero, y en el cual este lee el objetivo que nosotros le ponemos, como quien dice la condición que nosotros le ponemos, y este se ejecuta y entonces contabiliza y nos realiza el trabajo. Entonces es un trabajo programado, un trabajo electrónico que hace la caja, en el cual estaría ahorrando mucho el trabajo de una persona, en el cual podrían por decir ahí trabajar dos personas, y en el cajero automático un solo gasto de HMI integrado. Entonces haríamos un solo trabajo ahí y pues nos ahorraría bastante tiempo. Y también otro sistema también de integrado HMI es en una tablet, en el cual es una herramienta lectora, en el cual es un escáner automotriz. Es un escáner automotriz en el cual pues este se conecta mediante un cable USB a una parte que tiene el carro. Esta también he utilizado cuando trabajé en una parte de mecánica automotriz. Entonces también pude observar que se hizo uso del HMI, en el cual recopila todos los datos que está en el carro, que está internamente en el motor, que está en llantas, que está en el sistema eléctrico, que está en todo el sistema automotriz del carro. Entonces este es un sistema HMI que lee la integración, ya sea fallas o posibles fallas que pueden efectuarse al transcurso del tiempo. Nos da muchos datos de este sistema de HMI. Y agregando que los sistemas HMI no vienen directamente de los sensores hacia el HMI, sino que viene a otro sistema que es un paso antes, que son los PLC. Entonces este de aquí recopila toda la información y envía al HMI un poco más concreta la información, un poco más concisa, podríamos decir. Entonces el HMI nos expone cuáles son los estados de los equipos que nosotros estamos realizando las respectivas mediciones. Como ventajas tenemos, he realizado una tabla comparativa en el cual tenemos las ventajas. Se puede colocar el tablero de control en el lugar que desee.
La desventaja sería al tener elementos electrónicos se debe realizar una programación que cada uno de los elementos realice la acción que desea. Bueno, este es un proceso de tiempo, sería una desventaja. El proceso de tiempo en el cual nosotros requeramos la programación, pero cuando ya somos personal expertos en ese tipo, entonces nosotros realizamos de una forma más acelerada y sería una desventaja muy básica en el cual sería controlable. Los elementos pulsadores, botones, palancas pueden ser reemplazados fácilmente, es una de las ventajas que nosotros tenemos del HMI. La desventaja sería si los elementos sufren una avería, la función que dicho elemento quedará inválida. Entonces, como podemos observar ahí, si sucede una avería mediante los botones, ¿qué tal si no se ejecuta mediante el pulsamiento de los botones? Entonces esta queda inválida. La función de este tipo, de cualquier tipo, puede ser que se averíe el botón. Por decir, el botón para medir la temperatura se daña, no se ejecuta, entonces este queda inválida y no da ningún tipo de resultado. No nos da ningún dato. Los costos de construcción son relativamente bajos en comparación de una HMI por software. Entonces, como podemos ver, entonces los costos son muy bajos. Sería una ventaja de HMI. Los elementos tienen que conectarse mediante cables o buses de datos hacia el controlador. Entonces son las desventajas que tienen, que son muy básicas, en el cual casi la mayoría son ventajas que tenemos hacia el uso de los HMI. Entonces son muy fundamentales este uso de este software, en el cual nos facilita la vida cotidiana de nosotros como operadores, podríamos decir, o como trabajadores en particularidad. Listo, las conclusiones sería que los equipos HMI pues son muy eficaces, son muy fundamentales hoy en la actualidad, ya que nos facilita al momento de nosotros trabajar, al momento de nosotros elaborar o al momento de nosotros recopilar datos acerca de lo que nosotros requeramos saber, en el cual pues solamente vamos a la pantalla de HMI y entonces buscamos los datos que nosotros requeramos, entonces, y buscamos la temperatura, buscamos la velocidad, buscamos el estado de cualquier elemento, de cualquier equipo que esté interconectado, a obtener datos de este sistema HMI, que son las pantallas, en el cual pues podemos también programar, podemos acelerar, podemos desacelerar, podemos activar y desactivar las ejecuciones de los diferentes equipos en diferentes estados, no solamente en empresas, sino en varios tipos también. En casas podría ser, en la desactivación y activación. Bueno, esta ha sido mi presentación acerca de los HMI. Espero que me haya expresado de una forma clara, en el cual he hablado acerca de los HMI y sus funcionamientos, que son muy eficaces hoy en día y en la actualidad, pues son muy buenos este uso de aquí de los HMI. Muchas gracias.